tenido, Celso, pero sobre todo una frase que a pesar de haber sido dicha hace 1900 años, sigue vigente. Vaya que sigue vigente, y de eso los voy a convencer el día de hoy. Saber leyes no es conocer sus letras, sino su espíritu y sus efectos. Yo soy Benjamín Sánchez Magaña, para quienes no me conozcan, y espero sea de su agrado lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la introducción, Saulo, amigo. Y también agradezco a quienes tengan la posibilidad de encender sus cámaras para que uno no sienta que está hablando solo, y también para que conforme a sus caras pues yo pueda saber si les está gustando o si voy muy rápido, si me están entendiendo. Entonces, quien quiera tener ese gesto, por supuesto no es obligatorio, pero quien lo pueda hacer, lo agradezco enormemente. También tengan sus constituciones a la mano. Vamos a estar leyendo unos artículos y voy a tratar de que pues vayamos participando todos, ¿no? Que sea más una plática que una conferencia. Y pues sí, al final tengo entendido va a haber una sección de preguntas y respuestas. Levanten la mano y formúlenlas ustedes mismos. Creo que tiene más valor así. Y bueno, sin más que decir, empezamos con el tema. El tema de hoy es la interpretación de la norma jurídica. El tema de hoy es la interpretación de la norma jurídica. Es un tema que escogí porque, además de ser sumamente apasionante, es excepcionalmente relevante. Y tristemente ha pasado a ser un tema accesorio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, su importancia radica, por ejemplo, no me quiero adelantar, pero en que independientemente de la materia a la que nos dediquemos, ya sea civil, penal, laboral, administrativo, en todas vamos a interpretar la norma jurídica. Y también independientemente de el cargo que ejerzcamos. O sea, si somos jueces, litigantes, corredores, notarios, maestros o estudiantes, todo estudioso del derecho debe interpretar la norma jurídica, y debemos ser muy técnicos al respecto, porque el día de mañana de ello va a depender la libertad de una persona, o de eso va a depender una herencia, o de ello va a depender la guardia y custodia del hijo de nuestro cliente. Entonces, no es poca cosa, no es algo que podamos tomar a la ligera, ¿sí? Ya entrando propiamente en materia, si queremos hablar de la interpretación de la norma jurídica, lo primero que debemos conocer, por supuesto, es qué es interpretar. ¿Quién me puede decir qué es interpretar? Denme un concepto de su propia boca. No me interesa que me digan algo genérico de Google o de Wikipedia. Quiero que ustedes me digan qué es interpretar. Recordemos que lo bonito del derecho es que casi no existen respuestas correctas o incorrectas, que todo lo podemos discutir. Eso es lo padre, que casi todo está sujeto a argumentación. Entonces quiero que ustedes levanten la mano y me digan qué es interpretar. Alguien, un valiente. No lo pongan en el chat. A ver, es que no puedo ver quién levanta la mano. Ahí Carlos Uribe tiene la mano levantada. A ver, Carlos. Es atribuirle sentido a un determinado signo. Me gusta esa definición. Estoy de acuerdo, es atribuirle sentido, atribuirle significado a algo. A mí la definición que más me gusta es la que me dio mi maestro don Claudio Hernández en su momento, de quien baso gran parte de esta plática, y es que interpretar es desentrañar el sentido. Interpretar es desentrañar el sentido. Claro que no es la única respuesta correcta, la que nos dio Carlos me gusta bastante. Por ahí Saulo el otro día me decía, oye, es que no me gusta cómo suena desentrañar, parecía que estoy destripando a alguien. Bueno, podemos usar otras definiciones. Por ejemplo, aquí tenía una anotada, y es que interpretar puede ser la actividad intelectual donde se busca encontrar el significado a algo. O sea, lo que voy es que pueden haber muchas, pero la que a mí más me gusta es que interpretar es desentrañar el sentido. Cuando nosotros podemos plasmar una idea en palabras. Tenemos una idea y la plasmamos en un enunciado.
La interpretación es el proceso inverso. Yo tengo las palabras y con base en ellas yo debo de conocer su sentido, debo de descifrar qué es lo que dice el mensaje. Eso es interpretar. Pero entonces, si ya sabemos qué es interpretar, ¿qué es lo siguiente que debemos de conocer para seguir con el tema? ¿Quién me lo dice? Por favor, levanten la mano. Eh, a ver, Carlos, tú que estás muy participativo. ¿Qué es una norma jurídica? Por supuesto. Si queremos hablar de la interpretación de la norma jurídica, y ya sabemos qué es interpretar, ahora debemos conocer, bueno, qué es la norma jurídica. Para lo que nos vamos a remontar, por supuesto, a nuestras clases de introducción al estudio del derecho o teoría del derecho, donde veíamos que una norma es una regla de conducta y para que ésta sea jurídica debe de ser bilateral y coercible. ¿Sale? Género próximo, recordemos el método de conceptualización aristotélico tomista. Género próximo, regla de conducta, diferencia específica, bilateral y coercible. Lo explico. Creo que con regla de conducta no tenemos ningún problema, se entiende bastante bien, pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que la norma jurídica es bilateral? Newton decía que a toda acción una reacción, era su tercera ley. A toda acción hay una reacción. Bueno, pues yo digo que a todo derecho una obligación. Carlos, ¿tú me prestarías 100,000 pesos? Si los tuviera, claro. Supongamos que los tienes. Yo, sí los tienes, nada más no nos quieres decir. Me los prestarías, ¿va? ¿Te late que te los pago el viernes? Me parece perfecto. Excelente. Acabamos de celebrar un contrato de mutuo y ahora Carlos tiene el derecho de que yo le pague 100,000 pesos el viernes y yo tengo la obligación de pagarle 100,000 pesos el viernes. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que la norma jurídica es coercible? Bueno, para esto no voy a ser muy técnico porque solo tenemos una hora, pero en palabras llanas, que sea coercible quiere decir que es obligatoria, ¿sí? Y aquí quiero hacer un breve paréntesis, particularmente para los de primeros semestres. No confundir norma jurídica con ley. Son cosas distintas. Si bien es cierto, toda ley es norma jurídica, no toda norma jurídica es ley. Lo repito, toda ley es norma jurídica, pero no toda norma jurídica es ley. Hay quienes dicen, por ejemplo, que la jurisprudencia es como la ley. Así dicen, la jurisprudencia es como la ley. Y lo dicen pues porque son obligatorias. Lo que quisieron decir es que tanto la ley como la jurisprudencia son normas jurídicas y al ser jurídicas son coercibles y por tanto obligatorias, pero no son lo mismo. Pertenecen a naturalezas distintas. Lo que les quiero dar a entender con esto es que a lo largo de la plática, cuando nos refiramos a una norma jurídica, podemos entender una ley, por supuesto, pero también podemos entender una jurisprudencia o un tratado internacional que hoy son especialmente relevantes, o también podemos entender un decreto, un reglamento o un contrato, como el que acabamos de hacer Carlos y yo. Todas esas son normas jurídicas. O sea, prácticamente cualquier fuente formal de nuestro derecho positivo mexicano o principios, como dice Daniela, estoy de acuerdo. Prácticamente cualquier fuente formal de nuestro derecho positivo mexicano es norma jurídica. Y nuestro trabajo como abogados es interpretarla. Nuestro trabajo como abogados es desentrañar su sentido. ¿Sí? Cuando se ve este tema en introducción al estudio del derecho, lo normal es que se ve algo que se llama, o sea, son los métodos de interpretación. Nos enseñan métodos de interpretación. Vemos el gramatical, sistemático, histórico, analógico, teleológico, ico, etcétera, y nunca acabamos, ¿no? No me voy a meter mucho. ¿Por qué? Pues porque nada más tenemos poco tiempo y no lo veo tan útil. No lo veo tan útil porque seguro lo vieron en teoría del derecho
Y si no lo vieron en teoría del derecho, lo van a ver en filosofía del derecho, y si no lo van a ver en argumentación, o sea, que los vamos a estudiar en la carrera, los vamos a estudiar. Entonces, eso no me preocupa. Lo único que quiero dar a entender es que yo no sé si realmente puede existir un método de interpretación. ¿A qué me refiero con que no puede existir un método de interpretación? A que, pues, toda norma es distinta, ¿no? Entonces, realmente voy a poder aplicar un método para interpretar la norma. De hecho, no sé si se dieron cuenta quienes vieron el flyer, el título de la ponencia es ¿Cómo descifrar el sentido de la norma jurídica? Pues la verdad es que es clickbait, porque obviamente en una hora no les voy a poder enseñar cómo descifrar la norma jurídica, no les puedo enseñar cómo interpretar. O sea, necesitaríamos de muchísimo más tiempo y de alguien más brillante que yo. Entonces, ¿realmente existe un método de interpretación? Es lo que yo quiero que se cuestionen. ¿Existe un método de interpretación? Yo digo que no, porque toda norma es distinta y partamos de la base que un método es una serie de pasos para llegar a un resultado. Y yo considero muy difícil que pueda existir algo como tal. Tengo mis dudas. ¿Por qué tengo mis dudas? Porque, por ejemplo, con un cubo de Rubik, si yo lo revuelvo, también o sea, cada vez que yo lo arme va a ser distinto, porque existen 43,000 trillones de posibilidades para revolver un cubo. Siempre que lo vuelva a intentar va a ser distinto, pero siempre lo puedo armar con el mismo método. Sin embargo, repito, en derecho yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo la verdad en derecho sí tengo mis dudas. Please ármalo, dice Dani. No, lo dejamos para otra ocasión. Eso tomaría mucho tiempo. Nada, dice. Bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? Eh, Daniela. ¿En qué me quedé? En que no puede existir un método de interpretación. Entonces, esto que se nos enseña, más allá de ser una serie de pasos para llegar a un resultado, yo digo que son consideraciones. Y que cuando interpretamos la norma debemos de sí tener una consideración sistemática y una consideración histórica, etcétera. ¿Sí? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Y ya para concluir y redondear esta idea, lo que les quiero también transmitir es que no son mutuamente excluyentes. Cuando se nos enseña este tema en teoría del derecho, nos dicen, tienes que hacer el método sistemático o puedes hacer el histórico o puedes hacer el teleológico, por decir un ejemplo. Eso no es cierto. Nosotros debemos de tomar todas estas consideraciones y aplicar las que consideremos necesarias para el caso concreto. O sea, no es una o es otra. Siempre debemos de andarle buscando todas las aristas a todo artículo, porque pues de eso se trata. Y ahora también, bueno, no solo son estos métodos que se enseñaban antes, ahora también tenemos que tomar en cuenta el principio pro persona al interpretar una norma, que no me voy a meter tampoco porque nos llevaría mucho tiempo y ya hicieron una ponencia al respecto. Y también debemos de tomar en cuenta los principios generales del derecho, el interés superior del menor, si hay una antinomia, y si llega a existir una antinomia, también hay una consideración ideológica. A eso nos vamos a meter después, maestro. Ahorita, esa es una de las conclusiones. Pero sí, a lo que voy es que ahora, o sea, tengo que analizar muchas cosas cuando veo la norma. Si hay una antinomia, y si llega a haber una antinomia, ¿cómo la voy a desempatar, no? O sea, realmente interpretar no es una tarea fácil. No es algo que sea muy sencillo. Pero ya, o sea, repito, para concluir esta idea, lo único que tenemos que hacer es siempre estar conscientes de que hay que tener una visión holística del derecho, una visión totalitaria del derecho. Dije que no iba a explicar estos métodos, pero la verdad es que sí me quiero meter nada más al método histórico. ¿Por qué? Porque se están perdiendo las buenas costumbres. Ahora ya nos enseña historia, pero realmente sí ayuda bastante interpretar la norma jurídica históricamente. Esto porque yo creo que es la mejor forma de conocer las finalidades de la norma. Y abogado es el que atiende a las finalidades de la norma. Abogado no es el que más lee o el que más estudia o el que más memorizó. Eso lo podemos checar. Abrimos nuestro libro de chistes, que es la Constitución, y ahí podemos ver, pues,
todo, o sea, ahí está la norma, la ley está escrita, no me lo necesito memorizar. Abogado es el que atiende las finalidades de la norma y la mejor forma es conociendo su historia, porque si yo sé de dónde viene, conozco el trayecto por el cual ha pasado la norma y así yo puedo identificar sus finalidades. Y tal vez si somos algo brillantes, también podemos ver hacia dónde se dirige la norma. Entonces, nada más quería hacer este paréntesis para que tengamos ese interés por verdaderamente, este, siempre tener en cuenta esta consideración histórica. Por ahí había un historiador muy bueno, Tomás y Valiente, quien decía, saber historia es importante para no ser un simple conocedor de las normas vigentes, para su aplicación mecánica ausente de toda crítica. Wow, ¿no? A algunos hasta les dolió tal vez, pero sí, saber historia es importante para no ser un simple conocedor de las normas, de las normas vigentes, para su aplicación mecánica ausente de toda crítica. Es increíble cómo a pesar de que Derecho es una de las carreras más estudiadas, no me voy a atrever a decir que es la más estudiada, pero estoy seguro está dentro de las primeras tres. O sea, cómo habiendo tantos estudiantes, hay tan pocos abogados. Hay muchos aplicadores mecánicos, pero pocos interpretadores, ¿sí? Necesitamos gente crítica, necesitamos gente que se cuestione, necesitamos gente que interprete. Y eso es con lo que yo quiero que se queden el día de hoy. Yo repito, hoy no les vine a enseñar a cómo interpretar la norma jurídica. Hoy yo solo les vengo a despertar ese interés para conocer qué es lo que nos tienen que decir todas estas normas. Entonces, recapitulando, para que no nos perdamos. Ya vimos qué es interpretar. Dijimos que interpretar es desentrañar el sentido. También vimos qué es la norma jurídica y dijimos que una norma jurídica es una regla de conducta bilateral y coercible. Después de eso, hicimos la precisión de que no confundir ley con norma jurídica porque son cosas distintas. Hay muchos tipos de norma jurídica, entonces cuando hablamos de norma jurídica podemos pensar no solo en la ley, también en tratados, jurisprudencias, etcétera. Después vimos los métodos de interpretación, dijimos que no son métodos, pero sí consideraciones y hay que tener todas estas en cuenta, particularmente la histórica. Y pues es todo lo que vamos. Les pedí al inicio que me tuvieran a la mano sus constituciones. No sé si alguien me pudiera ayudar a dar lectura al artículo 14 constitucional. El cuarto párrafo, me parece, es el último. Quien lo tenga, léalo. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? Es que no me aparece aquí en el Zoom. Yo, Juliana. ¿Juliana? Sí. Muchas gracias, Yuli. Qué interesante, ¿no? Al inicio empieza con en los juicios del orden civil. En los juicios del orden civil, ¿qué debemos entender cuando este artículo se refiere a los juicios del orden civil? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Nada más dígalo, no tengo tiempo de andar viendo aquí quién levanta la mano. No me aparece luego. ¿Qué debemos entender por los juicios de orden civil? ¿Nadie? Todos aquellos juicios que tengan que ver con la relación entre los particulares. Sí, sí, pero no. O sea, sí, pero no era lo que estamos buscando. Pero gracias. ¿Intervenir, Benjamín? A ver, por favor, Daniela. Difiero un poco del comentario de nuestra compañera, pues yo creo que hay que referirnos a los juicios del orden civil como si fueran aquellos del orden común, porque el derecho civil es el derecho común, no hay que perder eso de la mente jamás. Entonces, a lo que llegamos con esta conclusión es que debe de interpretarse así cualquier juicio al entender este como derecho común. Exactamente. Ese era el comentario que estaba buscando. Por los juicios del orden civil, debemos entender en todo juicio, porque es el derecho común, por supuesto, salvo que la ley diga lo contrario, como en este mismo artículo, en el párrafo anterior, a propósito del principio de interpretación estricta del derecho penal, o también pasa en fiscal, pero es en todo juicio, y voy a tratar de explicar por qué rápidamente. Recordemos que en el derecho romano, en el digesto de Justiniano, existían tres tipos de derecho. Teníamos el derecho
civil, por supuesto, el derecho natural y el derecho de gentes. Y el derecho civil era el derecho propio de todo un pueblo, de toda una nación, tanto derecho privado como derecho público. Y era el derecho que se aplicaba a los ciudadanos romanos porque existía un estatuto personalista. Entonces, si llegaba, a diferencia de hoy, que es un estatuto territorialista, entonces si llegaba un extranjero a Roma, se le aplicaba un derecho distinto, se le aplicaban otras normas, se le aplicaba el derecho de gentes, se le aplicaba el jus gentium, ¿sale? Después cae el Imperio Romano y entramos a la Edad Media. En la Edad Media se le empieza a llamar al derecho civil, o sea, el derecho civil empieza a significar el derecho romano en general, y este se contraponía al derecho canónico. ¿Por qué? Bueno, porque el canónico era el que era el más relevante ya en esa época. Pasa el tiempo y derecho civil empieza a significar el derecho romano, pero únicamente el derecho romano privado. Y así hasta llegar al Código Napoleón de 1804. Y ya después, bueno, es algo muy parecido a lo que tenemos hoy, donde el derecho civil se aplica a todas las personas. El derecho civil es el derecho común, como decía Daniela. El derecho civil es el derecho mismo. El derecho civil es el que se va a aplicar de manera supletoria en prácticamente cualquier otra materia. Entonces, cuando nosotros entendemos en los juicios del orden civil, yo creo que sí, o sea, debemos de considerar que este artículo va encaminado a cualquier juicio, tanto en los juicios del orden civil, sí, pero al ser derecho común, también esto se puede aplicar en un juicio mercantil o en un juicio laboral, por decir algunos ejemplos, ¿sí? ¿Quién me había ayudado a leer? Julie, ¿puedes volver a dar lectura al artículo, por favor? Claro, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. La sentencia definitiva. Aquí la crítica, hay muchos que todavía no saben esto porque todavía no han llevado proceso laboral, pero para quienes no lo sepan, existen dos tipos de sentencia, las definitivas y las interlocutorias. Y aquí este artículo lo que nos está diciendo es la sentencia definitiva debe de ser congruente con la ley. Pero eso no es cierto. No solo la sentencia definitiva, que es la que pone fin al procedimiento, también la interlocutoria, que no pone fin al procedimiento, pero encausa el mismo. Entonces, no solo la definitiva, perdón, también la interlocutoria porque encausa el mismo. Y para llegar a o sea, para que la sentencia definitiva sea legal, pues todo el procedimiento debe de ser congruente con la misma. Entonces también la sentencia interlocutoria debe de ser, debe de estar apegada a la legalidad. Perdón, es que aquí leí un comentario del maestro. Déjenme ver si lo puedo leer. ¿Cómo hablo el chat? Ya me siento como los maestros que de repente yo digo, no manches, o sea, pero estoy igual. Te lo leo, no te preocupes. Dice el maestro Tablero, me queda la duda de esta interpretación, dado que el tercer párrafo habla de juicios penales. La Constitución creo que los contrapone. Sí, como dije, o sea, mencioné que existe una excepción, por supuesto, a este párrafo. Dije que no solo, o sea, sí, por todo juicio, a menos que la ley diga lo contrario. Y sí, como usted lo menciona, lo hace el párrafo anterior respecto al principio de interpretación estricta del derecho penal, y también se hace, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 5, donde también la materia fiscal en algunos supuestos se debe de interpretar estrictamente. Pero bueno, estábamos con lo de las sentencias definitivas. No solo la sentencia definitiva, porque todo el procedimiento debe de ser congruente con la misma. Por lo tanto, también una sentencia interlocutoria debe de estar apegada a la legalidad. Continuamos. ¿Puedes volver a leer el artículo, Julie, por favor? Claro, el párrafo, ¿no? O todo el artículo. Perdón, sí, el párrafo, sí. Okay. En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. La letra o la interpretación jurídica de la ley.
Aquí el primer comentario que hago es que no es cierto que es, únicamente de la ley. Aquí nuevamente repito, debemos de entender que es toda norma jurídica. Y aquí es donde cobra relevancia lo que les decía hace rato de la interpretación histórica. Chequé y resulta que este párrafo está idéntico a como estaba en la Constitución primigenia. Está idéntico a como estaba en la Constitución del 5 de febrero de 1917. No se le ha cambiado ni una coma, o sea, está igualititito. 105 años, más de 700 reformas, y no lo han cambiado. Pero aquí debemos de nosotros entender el contexto histórico de la norma en 1917. Y si bien en 1917, por supuesto, existían más normas jurídicas, existían los tratados internacionales, o sea, pero estos no tenían el mismo alcance que tienen hoy. En 1917, definitivamente la fuente reina era la ley, mucho más que hoy, mucho más que hoy. Entonces, cuando nosotros leemos este artículo y nos habla de la ley, considero, se debe entender que es toda norma jurídica. Un juez no va a fundar su sentencia definitiva únicamente en la ley. Sería ridículo, sería preocupante, ¿no? Se debe de tomar en consideración, como dije anteriormente, todos los factores, todas las fuentes formales del derecho. Debemos de tener una visión holística y una visión totalitaria del derecho. Julie, ¿te molesto de nuevo, por favor, volviendo a leer el párrafo? Claro, no te preocupes. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Muchas gracias. Ya llegamos a la parte que quería, a la parte que nos atañe para efectos de lo que queremos demostrar el día de hoy. Y es que el artículo nos menciona que deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley. Tenemos la letra y la interpretación jurídica. La pregunta es, si pongan atención, ¿va primero la letra y si no la interpretación jurídica? ¿Va la letra o la interpretación jurídica indistintamente o es siempre la interpretación jurídica? ¿Sí? O sea, estoy afirmando que hay tres posibilidades, pero solo una es correcta. Y ustedes me tienen que decir cuál. Las voy a repetir. Inciso, interpretación A, ¿es la letra? Y si no la interpretación jurídica. Interpretación B, ¿es la letra o la interpretación jurídica indistintamente? O interpretación C, siempre es la interpretación jurídica. Vamos a ir levantando la mano. Primero, ¿quiénes piensan que es la interpretación A? Levanten la mano. Inciso A. El inciso A es que es la letra y si no la interpretación jurídica. ¿Quién piensa que sea esa? Ay, mi maestro José Luis Mendoza Tablero, qué valiente. Por allá Rodrigo. Ok, los anoto. Luego, ¿quién piensa que es la B? El inciso B nos dice que es la letra o la interpretación jurídica indistintamente. ¿Quién piensa que es esta? Fernanda. Roger. Pues casi todos. Julie. Ok. Creo que es la gran mayoría por lo que veo. ¿Hay alguien que piense que es el inciso C? ¿Siempre es la interpretación jurídica? Don Carlos y Daniela. Juliana García. Bueno. Ahí anoté a los que pude, perdón. Me da gusto que estén levantando sus manos. Vámonos primero con el inciso A. Es la letra y si no la interpretación jurídica. Maestro José Luis, díganos por qué usted piensa que es la letra y si no la interpretación jurídica. A mí me da la impresión de que es una constitución de orden positivista. Y el positivismo piensa que la realidad es evidente. Entonces, de la simple lectura se debería de entender la disposición normativa. Cuando la simple lectura no fuese suficiente, entonces habría que ir a la interpretación y de manera supletoria a los principios de derecho.
diría la Suprema Corte. Creo que fue lo que el constituyente quiso decir. Gracias, Benja. Ay, maestra, a ver, como digo, aquí No, yo no pero es mi vengo, opinión, no, tú dale, dale. claro, es lo que iba a decir. Aquí yo no vengo a adoctrinarlos, eso sería gravísimo. Lo bonito del derecho, como dije anteriormente, es que podemos discutirlo. En esta ocasión, yo no estoy de acuerdo con mi maestro. Y miren, y lo he dicho varias veces, el maestro José Luis Mendoza Tablero, para mí, es el maestro más brillante de toda la universidad, junto con el maestro Norberto Rodríguez Medina. Digo, no es por hacer la barba, pero honor a quien honor merece. Pero en esta ocasión, no le quiero decir que está mal, maestro, pero les pregunto a Claro que ustedes. sí, dale. Quiero escucharte. Ok. A ver, ¿quiénes son los que dicen? Se los pregunto abiertamente y a ver quién me lo puede responder. ¿Quiénes dicen que quiere 10 el Benja abogado? Ya saqué 8 con él, no te preocupes, saqué 8. ¿Qué corriente de derecho era la que decía que la ley se debe de interpretar literalmente? ¿Quiénes decían que la ley se debe interpretar literalmente? ¿Quién lo sabe? A ver, Carlos. Los exégetas. Los exégetas. Muy bien. Por ahí mi maestro José Luis decía que el positivista decía que la realidad, que supone que la realidad es evidente. Vamos a distinguir positivismo y la exégesis, como bien señala Carlos, que yo estoy de acuerdo con Carlos. El positivista, de cierta forma, piensa que la única fuente del derecho es la ley. Y también el positivista agarra ¿cómo se dice? Es que no quiero decir principio, imperativo categórico de Kant. Ay, casi me va. Agarra el imperativo categórico de Kant y lo aterriza a lo jurídico. Kant decía, se debe de cumplir el deber por ser el deber. O sea, él hablaba del cumplimiento del deber por el deber. Y Kelsen lo que dice es, él habla del cumplimiento de la ley por ser la ley. Entonces, Kelsen iba por la vida predicando con esta idea de, oigan, la ley se tiene que aplicar indistintamente, la ley se tiene que aplicar sí o sí, siempre. Eso decía Kelsen. Pero fíjense qué curioso. Kelsen era judío. Y lamentablemente a Kelsen le toca vivir, yo creo que en la época más oscura del siglo XX, una época de la UV, no hay otra palabra, entre 1939 y 1945. La Segunda Guerra Mundial, adivinaron. Entonces Kelsen era judío, repito, le toca vivir en la Segunda Guerra Mundial y resulta que la ley nazi permitía todas las atrocidades que existieron. Una discriminación tristísima, pero dejen ustedes la discriminación, o sea, todos los campos de concentración, cómo hacían a los judíos botones y jabones, creo que todos hemos visto las películas, ¿no? Todo esto lo permitía la ley nazi. ¿Y qué hace Kelsen? Se va a Estados Unidos, ahí vive el resto de su vida. Es una historia muy interesante, incluso participa en los juicios de Nuremberg, pero ahí es donde nosotros le preguntamos a Kelsen, oye, ¿qué pasó? ¿No que la ley se debe de aplicar siempre? O sea, qué gran contradicción, ¿no? Con el positivismo. Yo creo que es una gran crítica. Ojo, no hay que satanizar el positivismo. Por supuesto, tiene más cosas buenas que malas y hay que leer a los clásicos para conocer todos estos puntos de vista. Hay que leer a Kelsen, pero también a Hart y a Bobbio y también a los contemporáneos, ¿no? Como Ferraioli y Alexi, aunque no nos gusten. Por ejemplo, yo detesto a Alexi, pero pues lo leo porque realmente la única forma de llegar a un conocimiento es teniendo puntos de vista distintos. Entonces, eso es el positivismo. Ya sabemos qué es el positivismo. Y Carlos dijo que no. Quienes decían que la ley se debe de interpretar literalmente son los exégetas, ¿verdad, Carlos? Y sí, la exégesis nace en 1804 con el Código Napoleón.
Y el Código Napoleón se basaba a su vez en una corriente filosófica llamada racionalismo. ¿Cuál es el problema? Que los racionalistas decían que con base en la razón se podían crear normas perfectas. Eso decían, se podían crear normas perfectas, válidas y aplicables en todo tiempo y lugar. Eso decían los exégetas. Oye, pudimos crear normas perfectas y llegaron a tal grado que ellos dijeron que la exégesis, que el Código Napoleón era un código perfecto, era una norma sin ningún defecto. ¿Quién me puede hacer la crítica? ¿Quién me puede hacer el comentario de lo que decían los exégetas y los racionalistas? O sea, ellos decían que las normas podían ser aplicables en todo tiempo y lugar. ¿Sí? ¿No, nadie tiene alguna crítica? A ver, Carlos. Es que lo de todo tiempo es problemático porque no saben lo que va a haber en el futuro. Obviamente, los que hicieron el código Napoleón no estaban pensando en el Internet ni la inteligencia artificial y todos los distintos problemas que se van desarrollando con el desarrollo. También en el lugar, o sea, no podemos perder de vista que el derecho es valorativo, es como los valores que una sociedad le atribuye a ciertas cosas. Entonces, digamos, para los del Código Napoleón, el matrimonio solamente se puede uno, digamos, pero para los árabes se puede un hombre con varias mujeres, sin problema. Sí, de acuerdo. A ver, Sofi. Es lo mismo que dice, el tiempo es muy relativo, entonces no puedes tener la misma ley ahorita que en el pasado. Por ejemplo, en el pasado se mataban a los gays y en la actualidad eso está muy, muy mal visto. Y también el lugar, pues depende de la cultura y de lo que se cree en ese lugar. Entonces, no. Y a ver, Dani, ya para... De acuerdo, Sofi, muy de acuerdo. Gracias, Benja. Pues yo creo que no hay que perder de vista nunca que el derecho, al ser el mismo el que tutela a las personas, está siempre en constante cambio. Y está en constante cambio no solamente de materia, porque sí lo está, pero también de instituciones. Y con instituciones me refiero, como lo comentaban anteriormente, los gays, deberíamos de entender un matrimonio igualitario, pero también el tema de los principios que habías tocado tú antes. Era impensable que en 1804 entrase un principio a querer reglamentar un ordenamiento jurídico, pero ha avanzado el tiempo y entonces entran todas estas nuevas fuentes, llámense principios, llámese derecho internacional, llámese inclusive costumbre, que anteriormente eran impensables. Entonces creo que esa es una gran crítica que tenemos que hacerle respetuosamente a nuestros antepasados. Muchas gracias por sus participaciones. No pudiera estar más de acuerdo. Para que quede claro, llegan los franceses e incluso dijeron, el Código Napoleón es la elaboración máxima de la racionalidad. Así dijeron. Y aquí llega Daniela, Carlos y Sofi y dicen, sí, ¿cómo no? Ajá, normas válidas, perfectas en todo tiempo y lugar, sí, cómo no. ¿Y qué decía el Código Napoleón del matrimonio igualitario? Dice Daniela. O bueno, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Porque igualitario ya tiene muchos años siendo así. ¿Qué decía el Código Napoleón del matrimonio entre personas del mismo sexo? O yo les pregunto, ¿qué decía el Código Napoleón del arrendamiento de vientre o de la maternidad subrogada? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe qué decía el Código Napoleón de eso en 1804? Pues no decía nada. ¿O qué decía el Código Napoleón de si puedo meter mi McPollo y mis chetos al Cinépolis? Adivinaron, no decía nada. Entonces, ahí está la crítica, o sea, eso no es cierto. No, no es posible. En ese sentido me parece muy especial la 9ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Maestro, la estudié en Derecho Anglosajón
pero no recuerdo. ¿Nos puede recordar qué dice la novena enmienda? Sí, me parece muy especial porque dice que no porque se reconozcan unos derechos en esta Constitución, no por eso se debe entender que no hay otros. Entonces, yo hasta les podría decir que la novena enmienda quizá para mí es la parte más interesante de toda la Constitución de los Estados Unidos. Y creo que es una gran previsión de lo que va a pasar en el futuro. Pero digo, también hay que tomarlo con cuidado porque de repente yo como que extravaloro, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos. Pero les puedo decir que ha habido juicios, por ejemplo, alguien dijo, no, oiga, mi derecho a la intimidad. Y lo que dices, Benja, ¿y dónde está en la Constitución? Ahí está en la novena enmienda. Y tú, ah, ¿quién sabe? Da una salida a todo, ¿no? Sí, y entonces se tiene que interpretar conforme a su momento y circunstancia. Pero claro, eso se instituye dentro de la tradición del common law. Ya. No, muchas gracias, maestro. Muy interesante. Pero sí, volviendo a la exégesis, pues la sociedad cambia, sus necesidades cambian y el derecho se debe adecuar al tiempo y al lugar. Incluso hoy en día. O sea, ¿ustedes creen que las necesidades de México son iguales a las de Finlandia? Obviamente no. La exégesis no fue más que una fantasía de los franceses. Pero tristemente esa fantasía se la sigue creyendo el Mexa. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro derecho tiene fuertes reminiscencias del derecho francés y del derecho portugués, más del francés. Es más, ¿qué digo reminiscencias? Nuestro derecho es una copia del derecho francés. Tan copia es que nuestro primer código civil, el Código Civil de Oaxaca de 1827-1828, lo que hicieron los oaxaqueños fue tomar el Código Napoleón y traducirlo a oaxaqueño. Y no le cambiaron absolutamente nada. Entonces, venimos cargando esta tradición exégeta, yo creo, y siento que no estamos interpretando. Entonces, la opción A no era la correcta. Inciso B fue la que más votaron. Muchos dijeron que es la interpretación o la letra indistintamente. Fernanda, Roger, Julie, ¿alguno de ustedes nos puede decir por qué escogieron el inciso B? Fueron los que anoté. Fernanda, Roger, Julie o alguien más que nos quiera decir por qué escogió el inciso B. Recordemos, el inciso B nos dice que es la letra o la interpretación jurídica de la ley indistintamente. O sea, ¿es una o es otra? Yo hice una interpretación literal de la norma y dice, conforme a la letra o interpretación de la ley y a falta de esta, se fundan en los principios generales. Por eso yo dije eso. Es justo lo que quería... Se escucha un poquito de eco. ¿O soy yo? Ah, es que abrí mi otro micrófono. Estoy muy güey, perdón. Era justo el comentario que quería que hicieras, Julie. Hay una O disyuntiva en ese artículo. Entonces nos dice, ¿es la letra o la interpretación? Y como tú dices, haciendo una interpretación gramatical, podemos entender que es una o es otra. Pero yo pienso que la razón y la verdad siempre se van a anteponer ante la literalidad de la ley. ¿A qué me refiero? A que si la ley me dice un elefante es un anfibio de 2 patas, color verde, eso no significa que eso sea un elefante. Y yo creo que aquí hace un poquito lo mismo este artículo. ¿Por qué? Voy a tratar de probarlo. Julie, si yo te digo tenedor, ¿en qué piensas? En un cubierto. En un cubierto, por supuesto. En el utensilio que usamos para introducir alimentos a nuestra boca, ¿no? Yo también, si me dicen tenedor, pues pienso en eso. Pero ¿qué pasa si yo leo el artículo 17 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito? Creo que por aquí lo tengo. El tenedor de un título tiene la obligación de exhibir
de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Entonces, si yo te leo este artículo y tú escuchas tenedor, ¿piensas en el utensilio de comida o piensas en la persona que detenta el título de crédito? ¿En cuál? ¿En la segunda? Claro, en la segunda, sí. Por supuesto. Entonces, ¿realmente es posible interpretar la ley literalmente? O sea, ¿eso se puede? Yo creo que no. Pero digamos que se puede. O sea, supongamos que sí es posible. Dense cuenta, acabamos de dedicar media hora a desmenuzar este artículo. Vimos positivismo, exégesis, qué es interpretar. O sea, acabamos de hacer un análisis súper extenso. ¿Qué se debe entender por juicio de orden civil? También vimos que no solo son las sentencias definitivas las que deben de estar apegadas a legalidad, sino también la sentencia interlocutoria. ¿Qué no? Si nosotros, suponiendo que se pueda, si nosotros interpretáramos literalmente una disposición, ¿qué no le estaríamos quitando su esencia? ¿Qué no la estaríamos privando de todo lo que nos tiene que decir? Yo pienso que sí. Yo pienso que es casi hasta pecado interpretar literalmente, porque hasta las normas más sencillas ocultan muchísimo significado. Entonces, como Daniela y Carlos levantaron la mano con la tercera opción, yo estoy de acuerdo. ¿Qué pasó, Yuli? ¿Quieres decirnos algo? Sí, es que yo creo que depende. Va a depender de mi argumentación, si voy a hacer una interpretación literal o gramatical de la norma, a hacer otro tipo de interpretación. O sea, va a depender de mi argumentación. Si a mí me conviene hacer una interpretación literal, la haré así. Ok. Ya. Sí, de acuerdo. Debemos de aplicar como litigantes luego lo que más nos convenga, ¿no? Y ahorita es igual uno de los puntos de las conclusiones a las cuales ya casi llegamos. Y como les digo, todo esto lo podemos discutir lo que quieran y no necesariamente vamos a estar todos de acuerdo. Voy a recapitular todo lo que hemos visto para meterme a los comentarios finales. Me gusta recapitular para que se vayan con algo y no se les olvide. Y para tener estructura y ir en la misma línea. Primero vimos qué es interpretar. Dijimos que interpretar es desentrañar el sentido. Después vimos qué es la norma jurídica. Dijimos que la norma jurídica es una regla de conducta bilateral y coercible. Y dijimos que no debemos confundir norma jurídica con ley porque existen muchos tipos de normas jurídicas, no solo la ley. Después vimos los métodos de interpretación, pero la verdad es que no los vimos, porque yo creo que no existen. Son consideraciones y son consideraciones que debemos de tomar en cuenta, particularmente la histórica, porque si yo sé de dónde viene la norma, es muy fácil que yo pueda distinguir sus finalidades y tal vez, si somos muy brillantes, ver a dónde se dirige. Después de esto ya leímos el 14. En el 14, cuarto párrafo, dijimos que cuando entendamos, o sea, que cuando leamos juicios de orden civil, debemos interpretar que es en todo juicio. Y cuando leamos que la sentencia definitiva debe de estar apegada a legalidad, no solo es la sentencia definitiva, también la sentencia interlocutoria, porque todo el procedimiento para llegar a la sentencia definitiva debe de ser congruente con la misma. Después de la sentencia ya nos fuimos aquí un poquito a discutir las tres posibles opciones de si es la letra o la interpretación jurídica. Dimos tres incisos. La letra, y si no la interpretación jurídica de la ley, la letra o interpretación indistintamente o siempre es la interpretación jurídica. Dijimos que la primera no es correcta porque, y bueno, distinguimos positivismo de exégesis, siendo el positivismo bueno, ellos dicen que la única fuente del derecho es la ley, en cierto sentido piensan eso, y también nos dicen que la ley se debe de aplicar sin importar qué, y vimos la gran contradicción con Kelsen. Después vimos la exégesis, que a su vez se basa en el racionalismo, quienes decían que es posible crear normas perfectas aplicables en todo tiempo y lugar, y eso vimos que definitivamente sí es sacrilegio. No es posible. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia y el derecho se debe acomodar a la misma.
Después vimos la segunda posibilidad, que es la letra o la interpretación jurídica de la ley. Yo la descarto porque yo no creo que se pueda interpretar una ley literalmente. Gramaticalmente sí, ahí pudiéramos hacer la distinción un poquito como dice Yuli, pero, o sea, si yo leo tenedor en el 17 de la ley de títulos y créditos, yo estoy interpretando. Yo no voy a pensar que llega un tenedor, imaginen que es un tenedor y que trae un título de crédito y que, o sea, y que va a tener los derechos que en él se consignan. Por supuesto que no. Yo voy a pensar en un sujeto de derechos y obligaciones, en una persona que detenta un título de crédito. Por lo tanto, la conclusión es que no, siempre interpretamos, siempre es la interpretación jurídica de la ley, porque si no, estamos privando a la norma de todo lo que nos tiene que decir. Todas las normas tienen una historia, tienen un significado, tienen un sentir, y nosotros las debemos de identificar y debemos de ver todas sus aristas. Hasta cuando les presenté las opciones les dije interpretación A, interpretación B e interpretación C. Y en las tres estamos interpretando. Y ya, me voy con mis comentarios finales para acabar porque se nos está acabando el tiempo. Benito Juárez alguna vez dijo, la ley ha sido siempre mi escudo y mi espada. Es una frase muy bonita, ¿no? La ley ha sido siempre mi escudo y mi espada. Qué padre, ¿no? Con la ley nos defendemos, pero también con la ley atacamos. Pero Juárez también dijo, nada con la fuerza, todo con el derecho. Y estoy muy de acuerdo, a pesar de que él era bien incongruente y eso no lo hacía, pero sí, nada con la fuerza y todo con el derecho. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que tener cuidado. Interpretar no es modificar el sentido de la norma a nuestra conveniencia. Interpretar es desentrañar el sentido, como ya lo dije hasta el cansancio. Eso es interpretar. Entonces, por supuesto que hay que aplicar las normas que nos convengan en un litigio. De eso no tengo duda, ¿no? O sea, y como decía Yuli, tal vez sí, si la interpreto gramaticalmente, bueno, me puede ayudar más. Claro, o sea, nosotros como litigantes, pues debemos de ver por los intereses de nuestro cliente. Pero aquí va la crítica más al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El otro día veía yo un video de Carbonell. Tengo una relación amor-odio con él, porque a veces me parece brillante y de repente digo, no manches, ¿qué estás diciendo? Pero en esta vez coincidí con Carbonell. Y él decía que los jueces ahora no solo crean derecho, también crean derechos. Son cosas distintas. O sea, derecho en el sentido de que no solo crean sentencias, que son normas jurídicas, también crean derechos. Qué peligroso es esto, ¿no? ¿Cómo que también crean derechos? Creo que el ejemplo, y es el mismo que da Carbonell, es el libre desarrollo de la personalidad. Y es algo que es curioso porque lo comentaba justo el otro día con Hatuni. El libre desarrollo de la personalidad, eso lo creó la Corte, eso a la Corte se le ocurrió un día y pues ahora lo aplican para todo. Pero eso no es interpretar. El libre desarrollo no viene en la Constitución ni en un tratado. O sea, tu trabajo es interpretar y aplicar la norma jurídica. Tu trabajo es crear una sentencia, resolver una litis, hacer justicia si quieres. Pero tu trabajo no es con base a lo que a mí se me ocurrió hacer lo que yo quiera. Me voy a meter en problemas porque habrán quienes no estén de acuerdo, pero pues así es. Por ahí don Carlos me hacía el comentario. Pues es que el libre desarrollo es como el comodín de la Corte. Sí, la neta, por eso lo crearon. Es, o sea, y sus ministros con sus propagandas ideológicas, sí, tenemos una Corte ideológica meramente que basa sus resoluciones en la política y no en el derecho. Es mi opinión, no me quiero meter en problemas, pero sí, el libre desarrollo es el comodín. Cuando la Corte ya no sabe cómo fundamentar algo jurídicamente, libre desarrollo, y ahí está. Lo hicieron con las causales del divorcio, lo hicieron con la marihuana, lo hicieron con el aborto. Podemos estar de acuerdo o no, eso es muy distinto. Tú puedes estar de acuerdo con la legalización de la marihuana o no, yo estoy de acuerdo. A mí me da igual, que cada quien se meta lo que quiera. Podemos estar de acuerdo con esto, pero lo que yo, o sea, no me quiero meter en problemas, lo que yo les quiero decir es que nuestro trabajo es interpretar la ley, interpretar la norma jurídica y no modificar su sentido y aplicarlo a nuestra conveniencia. Eso no es lo que significa que la norma jurídica sea nuestro escudo y nuestra espada. Eso no es. Y es lo que se hace bastante.
Y por eso yo quería dar este mensaje. No hay que perder de vista las finalidades del derecho. Por ahí hacía la crítica García Amado, un filósofo contemporáneo, y es que él dice, bueno, es que yo ya no sé qué es el derecho, se ha vuelto algo sumamente subjetivo. El operador jurídico hoy va en un sendero de tinieblas, o sea, hoy ya está todo nublado y no sabes ni por dónde vamos pisando, porque ya es, con todas las nuevas corrientes que existen, ya es algo sumamente subjetivo. Yo todavía no litigo, pero supongo que los que litigan van con un miedo al tribunal enorme, así de, bueno, pues a ver cómo resuelve hoy el juez, a ver qué se le ocurrió esta mañana, y pues es algo bastante peligroso. Dicen, voy al juicio, ya me vi al rato en el amparo, pero bueno, de mientras a ver qué hace este señor. Eso es lo que yo quiero que se les quede. O sea, esto no significa que seamos de mente cerrada o que no podamos proponer algo nuevo. O sea, no, si una norma no nos funciona hay que cambiarla. Si una norma no es justa hay que cambiarla. Debemos de resolver problemas, sí, pero pues entonces si tanto nos gusta el libre desarrollo de la personalidad, pues pongámoslo en la Constitución. Como dije, todo esto es mi opinión. Sé que muchos no estarán de acuerdo, pero es algo de lo que les quiero transmitir el día de hoy. Y ya por último, ya acabamos. Hace no mucho dije en una entrevista que el abogado es un facilitador de la justicia. Qué bonito. El abogado debe de ser un facilitador de la justicia. Y lo sostengo. Por supuesto que lo sostengo. Nunca debemos de perder de vista este ideal de la justicia. ¿Por qué? Porque la finalidad última del derecho es la justicia. Tiene muchas, pero y no es un pleonasmo. La finalidad más importante del derecho es la justicia, indudablemente. ¿Qué es la justicia? Bueno, ese ya es un problema mucho más grande. No vamos a entrar en detalles. Ahí tengo un video en mi canal por si lo quieren checar, aunque no doy ninguna respuesta. Pero, ¿por qué hago este comentario? Porque si bien el abogado debe de ser un facilitador de la justicia, el labor fundamental del abogado no es hacer justicia. El labor fundamental del abogado es, adivinaron, interpretar la norma jurídica. ¿Por qué? Porque ¿cómo diablos voy a hacer justicia si no sé interpretar? ¿Cómo voy a hacer justicia si nada más leo el artículo? ¿Cómo voy a hacer justicia si no me cuestiono? ¿Cómo voy a hacer justicia si nunca he tenido una idea? O sea, ¿cómo voy a hacer justicia si aplico mecánicamente la norma sin ningún sentir, si no me cuestiono? ¿Cómo voy a hacer justicia? ¿Sobornando al juez? ¿Con mis palancas? Eso no es justicia. Saber normas jurídicas no es conocer sus letras, sino su espíritu y sus efectos. Muchas gracias. Ya acabé por fin. Muchísimas gracias, Benjamín, por esta intervención. Creo que la dinámica es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero también muestra la perspectiva y las formas de trabajar de las nuevas generaciones. Así que te agradecemos mucho que no haya sido conferencia, sino que haya sido conversatorio. En lo personal, lo disfruté y me divertí muchísimo. Y seguramente el auditorio, sin atreverme a hablar por ellos, también. No sé si alguien del auditorio tenga alguna pregunta. Sé que hubieron algunas por ahí. Por ejemplo, preguntaba antes el maestro Mendoza Tablero si existía algún concepto ideológico en la interpretación de la norma. Es un poquito de la conclusión que di, de que pues sí, no debe de ser así. La ideología, claro que debe de estar plasmada en la norma porque la norma debe de ser justa, pero si no nos gusta la norma hay que cambiarla. No volver el derecho más subjetivo y que los jueces resuelvan. Ay, pues hoy a mí se me antoja esto. O sea, yo creo que el activismo judicial es muy peligroso y tuve problemas en una clase por decir eso. Yo antes quería ser juez y la maestra me dijo, oye, pero tú quieres ser juez, ¿por qué te limitas? Pues claro que me limito. Por supuesto que me voy a limitar a lo que me dice la norma jurídica. No es lo que a mí se me ocurra, es lo que es el derecho. Nuestro trabajo es interpretar. Nuestro trabajo no es pues, lo que a mí se me ocurra. Es mi opinión. Gracias, Benjamín. ¿Daniel está ahí levantando la mano?
Sí, adelante, Daniela, por favor. Gracias. Y Dos después, preguntas muy concretas. Benja, me llamó mucho la atención que dijeras que Juárez se contradecía. Muy interesante que lo citaras, pero ¿a qué te refieres con esta contradicción? Y ahorita te planteo la segunda. a ver, Juárez se contradecía porque, ajá, él decía, nada con la fuerza, todo con el derecho. Muy padre, estoy de acuerdo. Pero recordemos que Juárez, cuando se vuelve presidente, fue en 1857. Comonfort acababa de subir al cargo y luego Comonfort se da cuenta de, oye, como que la Constitución me da, así decía Comonfort, me da menos facultades que a un jefe de oficina, porque la Constitución del 57 no le permitía al presidente crear normas, o bueno, más bien no le permitía dar iniciativas de leyes, ni tampoco les permitía vetar leyes. Entonces Comonfort dice, oye, es que así yo no puedo hacer nada. Entonces hace un golpe de estado técnico. Benito Juárez no lo apoya porque, pues Juárez, la verdad es que sabía que, como él era ministro, presidente de la Suprema Corte, lo fue un ratito nada más, pero él sabía que él seguía en la línea de sucesión, entonces él sabía que él iba a ser presidente, y así fue. ¿Qué pasa? Que efectivamente tenía menos facultades que un jefe de oficina, pero eso no lo detuvo. Y así creó las 7 leyes de reforma. No se hicieron legalmente. Fue hasta ya después que se ratificaron, y sí, qué bonito. Y también así firmó el Tratado Maclean Ocampo. Y ya después, hasta 1867, cuando muere Maximiliano y termina la intervención francesa, Benito Juárez, ya en tiempos de paz, donde ya no podía hacer lo de las facultades extraordinarias, que lo hizo muchas veces, por ejemplo, en la batalla de Puebla hubo una suspensión de garantía y le costó mucho porque el Congreso no lo apoyaba. Entonces, cuando acaba la intervención francesa y Juárez ahora sí tiene que gobernar conforme a lo que dice la ley, se da cuenta que efectivamente tenía menos facultades que un jefe de oficina. ¿Y qué hace? Pues lo que nuestro presidente le ha aprendido últimamente, una consulta popular, pero la consulta popular era ilegal. Entonces él hace la consulta popular para preguntarle a la gente si quería o no que se modificara la Constitución. Entonces es muy curioso cómo siempre quiso hacer esto, siempre la estuvo violentando, pero nunca la pudo tocar hasta el día de su muerte, en 1872, si no mal recuerdo, el 18 de julio de 1872, no estoy muy seguro. Entonces, toda su vida, estuvo casi 15 años en el cargo. Me parece entró el 15 de diciembre del 57 hasta el día de su muerte, casi 15 años, y nunca pudo tocar la Constitución. Ese es un gran motivo, pero también es que Juárez, para mí fue un gran presidente, pero no era una blanca palomita, porque Juárez también, cuando se entera que sentencian a Santana, se dio cuenta que la sentencia de los jueces fue desterrarlo, el exilio por 8 años. Esa fue la sentencia y no la pena de muerte como Juárez decía. ¿Qué hizo Juárez? Lo que Juárez hizo fue mandar a los jueces a la prisión de San Juan de Ulúa, que era de las peores, para que allá aprendieran cómo se debe de aplicar la ley. Imagínate. O sea, ahora resulta que nada con la fuerza, pero todo con el derecho. No manches. ¿Cuál es tu otra pregunta? Gracias, Benja. Muy interesante todo el pasaje. La segunda es que actualmente nos encontramos en una revolución constitucional, si podemos entenderlo de esa manera. Y a lo que me refiero con esto es que existe una presunción de constitucionalidad de todas las normas jurídicas. Esto ya lo dijo nuestra Suprema Corte. Sin embargo, con todo este tema de la interpretación, mi pregunta es, quisiera saber tu opinión, ¿qué tan difícil se vuelve todo esto de la interpretación tomando en cuenta esta presunción de constitucionalidad de toda norma jurídica? Yo creo que están contradiciéndose bien gacho, ¿no? O sea, claro que es muy difícil y como dije anteriormente, pues también cuando interpretamos la norma jurídica debemos de también estar pensando si es una norma constitucional o no. Y ahí hay otro gran dilema. Ahora igual está el control difuso, del cual igual tengo video en el canal, pero pues yo creo que es una contradicción. O sea, ¿cómo me vas a decir que existe una presunción de que todas las normas son constitucionales, pero también ahora hay un control difuso y le das a todos los jueces no la facultad, sino la obligación de que cuando haya una norma inconstitucional actúes ex officio?
O sea, sí, yo creo que yo estaría más de acuerdo con eso de tener la presunción de que toda norma es constitucional, pero creo que pues ya se contradijeron, ¿no? O no sé si entendí mal tu pregunta. Creo que sí, más o menos. Es mi opinión. Claro que no es una respuesta. ¿Perdón? Contigo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Daniela, por tus preguntas. Primero teníamos la mano de Severo Guerrero. Severo, adelante, amigo. Sí, gracias. Nada más aquí, Benjamín, en esta situación de lo que decías de los jueces, ¿no? Que ellos están para interpretar la ley o la norma. Entonces, a lo que yo entiendo, que lo que últimamente están haciendo es poner algo que no está en la Constitución y lo hacen. Entonces, es ahí el temor donde tú dices, entonces tú no sabes lo que te espera, porque entonces no estamos jugando el mismo juego, porque no estamos valiéndonos de las mismas normas, de las mismas reglas, de las mismas leyes. Entonces hay que tener cuidado con esto. A lo que en términos personales, lo que me decías, que alguien te dijo, ¿no? Entonces, pero si tú quieres estar en ese lugar, te estás limitando y tú contestas, no me estoy limitando porque yo, o me limito, sí, pero me limito a algo que está estipulado en una constitución política. Y para ti pienso, y después de todo de lo que te estuve escuchando, que hay que ser más constitucionalistas, hay que ser más apegados a la ley, pues, y que esa ley está en la Constitución. Es así, entonces, pues es todo. Gracias. Creo que entendiste perfecto la conclusión. Sí, de eso se trata. Está bien, sí, y no es ni siquiera limitarnos, o sea, hay más, creo que estamos cerca de tener 300 leyes federales. 300 leyes federales. O sea, el puro Código Civil Federal tiene que 3074 artículos y hay casi 300 leyes federales. Luego hay infinidad de jurisprudencias, infinidad de decretos, reglamentos, normas, principios. Yo no sé si sea limitarnos. O sea, repito, corte, si tú quieres aprobar la marihuana está bien, pero hazlo de forma más inteligente, no me vengan con el libre desarrollo de la personalidad. Si les gusta tanto, repito, pues hay que meterlo a nuestra constitución y ahí voy a estar muy de acuerdo. Pero como dices, o sea, ya no estamos jugando con las mismas reglas. Gracias, Benjamín. Gracias, buena noche. A ti, Severo. Jorge, ahora sí. Sí, primero muchas gracias, Benjamín. La verdad estuvo muy interesante cómo abordaste el tema, porque no te quedaste en los mecanismos de interpretación que ha desarrollado la Corte nada más. Sí, y me parece muy interesante tu postura con relación a que no debe haber solo uno, sino que se debe vincular al caso concreto. Y mi pregunta va relacionado a tu opinión, específicamente a estos criterios que ha desarrollado justamente la Corte, de que por el parámetro de regularidad constitucional, todos los jueces en sus niveles de competencia pueden obligar a órganos democráticos a, a imponerles obligaciones de hacer. Y esto creo que va un poco en contra de lo que tú venías diciendo, ¿no? Que el juez se tiene que quedar y limitar a la interpretación jurídica. ¿Tú qué opinas específicamente de esto? Pues creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, no puedes obligar a nadie a hacer algo que a ti se te ocurrió. Yo en los ejemplos que dieran de derechos, que ahora ya pues, crean derechos. En este caso, obviamente, pues tampoco puedes crear obligaciones que no vienen en ninguna fuente formal. Entonces, estoy de acuerdo. A ver, aquí nos dice Michelle. ¿Resolví tu pregunta, Jorge? Creo que, o sea, es básicamente un poco de lo que vengo diciendo. Yo no estaría de acuerdo. El libre desarrollo de la personalidad no es sacado de la manga, es producto de una interpretación que se realiza conforme al derecho de la dignidad humana estipulado en el artículo primero constitucional, es mi opinión. Repito, pues todo es opiniones y yo respeto si alguien piensa distinto. Yo aquí no vengo a adoctrinar a nadie, creo que debemos de, o sea, cada quien formar su primer criterio propio y me da gusto
que no estés de acuerdo conmigo. Imagínense si todos pensáramos igual, no llegamos nunca a ningún conocimiento. Entonces, está interesante eso que dices. Gracias, Benjamín. También hay Daniela San Clement, espero haberlo pronunciado bien. Dice que la dignidad humana no es un derecho, es el fundamento de todos. También ahí compartiéndonos su opinión muy interesante. Y creo que ya para terminar, después de esta ida y vuelta resolviendo dudas y compartiendo puntos de vista, que bien lo decía Benjamín, ¿no? Y me gustó mucho la frase que usó, me da gusto que no pienses igual que yo. Creo que esta parte de la dialéctica es como se construye el conocimiento y me da aún más gusto y me genera mucha esperanza ver que en estos espacios donde hay mucha participación juvenil y estudiantil y ya vi que no todos son de derecho, sino que de otras carreras, pues se preste para compartir opiniones y vertir pues puntos de vista distintos. Sí que a mí me gustaría concluir aquí este evento. Benjamín, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco mucho también tu conocimiento, pero sobre todo te agradezco tu valentía. Ahí como dato curioso, nosotros lanzamos la convocatoria y les dijimos, oigan, si alguno de ustedes quiere dar una conferencia, acérquense con nosotros. Yo creo que no pasaron ni 2 minutos cuando me dijo Benjamín, yo quiero, no sé de qué tema, pero yo quiero dar una conferencia. Entonces creo que eso habla mucho de la personalidad y creo que también queda demostrado ahí en el chat que a la gente le gustó mucho, que la disfrutó, pero sobre todo que aprendió. Entonces, Benjamín, nuevamente te agradezco y a nuestro auditorio también les agradezco mucho por su tiempo, por su atención y por compartir con nosotras y nosotros. Y les seguimos invitando a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que nos puedan acompañar en nuestros próximos eventos. Les agradezco mucho, que estén muy bien. Les mando un abrazo a todas y todos. Buenas noches. Muchas gracias, Saulo. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias, Benja. El abogado. mejor. Gracias, Benja. Eres grande. Tú muy bien, Benjotas. Excelente, jurista Benja. Un abrazo. Hasta luego.